Un saludo, bienvenidos a Forum. En este capítulo queremos seguir discutiendo acerca del diseño constitucional. Y en este momento en Colombia hay un gran debate acerca de la posibilidad de reformar o suprimir la Constitución. Por eso queremos discutir en términos muy generales qué es el poder de reforma, por qué reformar una Constitución. Y la verdad es que cuando se hace el diseño de la Constitución, no solo se reglamentan los derechos de las personas, sus garantías, el poder público, el sistema de pesos y contrapesos. El componente del poder de reforma, es decir, quién puede reformar, interpretar, modificar, cambiar una constitución de manera autorizada, lo determina el poder constituyente originario, el creador de la constitución. Nadie más puede reformar la constitución. Y en Colombia eso lo puede hacer el Congreso de la República, no ya como un legislador ordinario, sino como un poder constituyente derivado. Lo puede hacer el pueblo cuando es convocado a votar un referéndum, o el pueblo cuando es llamado a aprobar y a elegir los delegatarios a una Asamblea Nacional Constituyente con fines reformatorios. Pero justo el presidente Petro está hablando en términos muy generales de una Asamblea Nacional Constituyente, que para el caso colombiano podría ser no ya un poder de reforma, sino un poder de supresión, de cambiar la Constitución por otra. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Forum. Les habla el profesor Milton César Jiménez de la Universidad de Caldas y me acompaña la estudiante de la maestría en Derecho Público, Natalia Ocampo Galeano. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También me acompaña el coordinador del Semillero Forum, Gabriel García. Hola, Gabriel. Hola, doctor. Hola a todos. Muy bien, Natalia, acabamos de describir esos mecanismos de reforma constitucional. Cuéntanos algunas líneas generales acerca de el acto legislativo. Bien, el acto legislativo es un mecanismo a través del cual se puede reformar, adicionar o derogar parte o algún texto de la Constitución. Ese acto legislativo ha sido el más usado en Colombia. ¿Por qué? Porque el acto legislativo se entiende que es el mecanismo mediante el cual el gobierno tiene la posibilidad de convencer para reformar la Constitución a través de acuerdos políticos. En Colombia se han hecho aproximadamente 60 actos legislativos y su procedimiento es a través de 8 debates y se aprueba por la mayoría del Congreso. Excelente. Y vale complementar una idea de balance. 60 reformas aproximadamente. En un periodo de 3 décadas no parece un balance tan negativo. Sin embargo, en todo esto siempre hay, de un lado, a los que les duele cualquier reforma de la Constitución o los que creen que la reforma es justo para eso, para actualizar la Constitución, para evaluar la Constitución también, y eso es sumamente importante. También digamos que en ese balance hemos tenido alrededor de 1000 proyectos de reforma, y si solo se han aprobado cerca de 60, eso habla en términos positivos de el control político y del diálogo democrático en materia de reforma constitucional. Gabriel, cuéntanos acerca del otro mecanismo de reforma que sería el referéndum constitucional. El referéndum constitucional es uno de los mecanismos con los cuales se convoca al pueblo para que asista a votar una propuesta que puede ser de iniciativa ciudadana o del mismo Congreso. Han habido varias iniciativas como la de Pastrana, tratando de modificar el sistema político y de gobierno, que fue rechazada por el Congreso. Otra, la del 2003 del presidente Uribe, en la que trató de afectar bien sea positivo o negativamente, sin esa valoración, se dirigía a modificar el tema pensional, de salud y temas de las contralorías y la organización de Colombia, de la estructura de Colombia. Este referendo ha sido el único que ha podido llegar a ser votado, es decir, pasó el debate en el Congreso, pasó la revisión de la Corte Constitucional y fue votado. Sin embargo, la revisión que hizo la Corte Constitucional, 4 de las preguntas que se hacían en ese referéndum no pasaron por inconstitucionales
Y la única, solamente una de las preguntas que sí pasaron superó el umbral, pero no tuvo impacto político. Luego hubo otro intento, otra iniciativa que si bien pasó el trámite en el Congreso con la idea de buscar la reelección presidencial, no lo hizo con la revisión constitucional que en la sentencia C-141 se declaró que era inexequible. No pudo pasar a votación. Muy bien. Y vale complementar que el referéndum, así como el acto legislativo, solo tienen límites de carácter procesal. Y en el caso del referéndum necesitamos la mayoría de los votos y que esa mayoría sea igual a la cuarta parte del censo electoral. En el caso que citabas del 2003, ese umbral era cercano a los 7 millones de votos. Si hoy se realizara un referéndum, estaríamos cerca de los 10 millones de votos, alrededor de 9 millones y medio de votos, porque tenemos ya un censo electoral cercano a los 37 millones de votos, que es algo relevante para Colombia. Desde luego hay otras valoraciones con el censo electoral, si está totalmente depurado o no. De otro lado, queda la Asamblea Nacional Constituyente, pero con fines reformatorios. Así, el acto legislativo, el referéndum y la Asamblea Nacional Constituyente con fines reformatorios serían los mecanismos que materializan el poder de reforma constitucional en los propios y estrictos términos de la Constitución. Es decir, es un poder instituido, limitado por la propia Constitución para que ese poder actualice, reforme, interprete, modifique la Constitución, siempre que no extralimite esos poderes como se le requiere a cualquier servidor público. Ahora bien, en el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, también podemos tener una versión supresiva. Ya no sería un poder de reforma, sino sería el poder constituyente originario que quiere instituir un nuevo ordenamiento. En ambos casos se requiere una ley del Congreso de la República determinando los límites de esa Asamblea Nacional Constituyente, especialmente si es reformatoria, el periodo de duración, el número de delegatarios o de personas o representantes que van a resultar electos. Habría que llamar al pueblo para que autorice, si quiere, la Asamblea Nacional Constituyente, y habría que llamar al pueblo para que elija a los delegatarios. Dadas las cosas, hay una primera conclusión hasta acá. Tenemos posibilidades de reforma. La Constitución puede tener muchas falencias de diseño, por ejemplo, en la manera como se eligen altos dignatarios, como el fiscal general de la Nación, la Procuraduría, el Contralor, los propios magistrados de las altas cortes. Pero la Constitución es prolífica en los mecanismos de reforma. Incluso la Constitución determina cómo puede llegar a ser suprimida y siempre bajo un mandato democrático. Eso es tremendamente relevante. Ahora bien, hacer esto no es sencillo. Y la conclusión a la que llamaba es 60 reformas por acto legislativo, y Natalia lo señalaba, donde ha primado el intercambio político. Gabriel señalaba solo un referéndum reformatorio en el 2003 que no logró salir totalmente airoso. Otros proyectos, como el referéndum del año 2010 buscando la reelección, no logró ser aprobado en la revisión constitucional. Y otros proyectos ni siquiera con iniciativa popular han triunfado. Y los proyectos de Asamblea Nacional Constituyente Reformatoria, por ejemplo, se exploraron para aprobar los acuerdos de paz de La Habana, y tampoco se logró hacer. Es decir, no es sencillo, es un camino largo, y bien se ha establecido por algunos críticos de esta propuesta que acaba de hacer el presidente Petro. Si esto fuera así, estamos casi a mitad del gobierno. Luego, la otra mitad se dedicaría casi que a la aprobación de la ley para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Habría que pasar todos los debates en el Congreso, habría que tener un control posterior automático por parte de la Corte Constitucional, y eso verdaderamente es complejo. Pero vamos a un término más material. Si no se han logrado aprobar las reformas, no se han logrado obtener las mayorías, ¿qué tan factible es que esto se pueda obtener? De todo esto pueden concluirse varias cosas. Si el presidente ha fracasado, eso no significa que tenga necesariamente que acudir a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, esto también significa
que el control político ejercido por parte del Congreso está funcionando, porque las reformas que se han propuesto dentro de nuestro ordenamiento han fallado. Entonces, significa que ese Congreso, el órgano que es de los más criticados del país, está actuando y está limitando al presidente, un presidente al cual se le han otorgado constitucionalmente muchísimas funciones, muchas facultades, al punto de llegar no solamente a presidencialismo, sino a hiperpresidencialismos y megapresidencialismos históricamente. Esto es una señal de que ese control político, que también está contemplado dentro de nuestra Constitución, está funcionando. Y es muy relevante porque siempre queremos transmitir una idea de balance. Hay defectos en la Constitución por muchas razones, porque es un diseño con varios siglos, porque lo hemos trasplantado en Colombia, porque le incorporamos elementos de nuestra idiosincrasia que puede que funcionen o no. Pero también la Constitución tiene amplias virtudes, y una de esas virtudes es que el control político, que es una de las cosas que siempre hemos reclamado, necesitamos más, va a terminar funcionando en este caso, por virtud o por defecto, porque también está narrando, como muy bien lo dices, el fracaso del gobierno. Con todos los medios que tiene, no ha logrado acuerdos políticos. Y también se puede concluir un problema en la Constitución, en el diseño constitucional. A pesar de que en la Constitución de 1991 se ampliaron las vías de reforma, pasó de una, que era el acto legislativo, a 3 hoy, y que pasó de no contemplar la posibilidad de ser eliminada a ahora poder incluso establecer en la misma Constitución que puede ser cambiada. A pesar de eso, de este cambio, la falla en el diseño está en que no dejó de forma clara la forma en que se puede utilizar estos mecanismos, y además permitió que, por ejemplo, en la dinámica constitucional, la Corte Constitucional impidiera que estos mismos mecanismos se utilizaran. La postura que la Corte empezó a formar desde la sentencia del 2003 del referendo que hablábamos ahora, de la C-551, implicó que todos los cambios que se quieran hacer a la Constitución tengan que verse más como una supresión que en vez de valorar el apoyo político que tiene el uso de los mecanismos de reforma. Entonces lo que vemos es que la falta de uso y de claridad sobre los conceptos de los mecanismos hace que todos quieran acudir entonces a cambiar la Constitución en vez de tratar de usar y rellenar esos conceptos. En esa parte es importante la postura de Richard Alpert, que habla sobre un principio de simetría. Él dice, sería muy bueno que en la reforma constitucional haya una conexión entre lo que se reforma y la forma en la que se hace. Ahora hablábamos de que ha habido 60 actos legislativos, 1000 o 727, en ese rango están los proyectos de acto legislativo que se han realizado a la Constitución, y que incluso desde el mismo momento en que se expidió la Constitución al año siguiente se presentaron 52 actos legislativos. Eso muestra que sería bueno que no todas las reformas se manejen de la misma forma. En nuestra Constitución, como hablábamos, tenemos 3 mecanismos. Podríamos ver y rellenar ese concepto y ver cuáles son los más democráticos y hasta dónde pueden, mediante cada mecanismo, hasta dónde se puede modificar la Constitución, y no tener que llegar a cambiarla y generar un quiebre en el diseño constitucional. Ese para mí también es otro de los problemas que muestra la postura del presidente y el contexto constitucional de Colombia. Claro, y esa idea que presentas es muy poderosa, porque uno podría decir, si tuviéramos una muy buena práctica democrática, que apenas estamos tratando de fortalecer, esto solo se logra con el paso de los años, con casos, con experiencias, no le tendríamos tanto temor a la reforma constitucional. Y la verdad es que hay temor a una reforma o a una supresión de la Constitución a través de la cual un presidente o un sector político se apoderen de la Constitución. Recuerden que años atrás estábamos pensando con este mismo temor acerca del Centro Democrático, de las propuestas del presidente Uribe. Y es que cada vez que hay graves crisis, que yo me atrevería a llamar como crisis de gobernabilidad en términos políticos, y crisis de gobernabilidad de la Constitución para someter a todos los factores reales de poder a sus disposiciones, crisis de gobernabilidad de la Constitución, terminamos hablando, como en el año 2019, 2020, 2021, en el estallido social,
de reforma constitucional o de Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución es dúctil, es posible reformar. Pero Natalia, tenías total razón. El Congreso puede hacer mucho, aún un Congreso como el colombiano, porque es que el poder de libre configuración del Congreso es enorme. Hay muchas cosas que se pueden aprobar a través de leyes ordinarias, incluso, o leyes especiales. ¿Cómo ves esta situación con el Congreso? Yo confío plenamente en que en este caso el Congreso y su control político al gobierno ha sido efectivo. Esto demuestra que si las propuestas del gobierno han fallado es porque presentan falencias, si no han sido aprobadas es porque requieren más diálogo. Pareciera que esta posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente podría llegar a ser más un acto desesperado por parte del gobierno, un acto desesperado porque no se han hecho realidad sus propuestas, sus planes, de ahí que el Congreso ha mostrado que el control político que brinda la Constitución sí puede ser efectivo en estos casos. Okay. También muestra que este presidente, al igual que muchos otros atrás, cae en el ego y en la falta de humildad. Porque el que no le aprueben las propuestas, el que no pueda generar un apoyo en el Congreso, no significa que el Congreso las personas estén equivocadas. Significa que ese cambio no es el que la gente quiere. Y que, pues, aunque él lo diga, eso no quiere decir que debe ser el camino a seguir. Es una falta de humildad, y aunque él enarbole cualquier tipo de argumento o de posturas virtuosas o de que es en bien de la comunidad, si la comunidad no lo está buscando o no lo acepta, tiene que respetarse ese autogobierno. Y en términos casi de pronóstico, uno podría decir que el camino para una Asamblea Nacional Constituyente total o reformatoria no es sencillo. Y sobre todo, como lo señalaba Natalia, el gobierno no tiene el crédito político suficiente. Tiene una oposición que lo señala. Incluso crece el descontento social cada vez más, aunque él mantenga algún nivel de apoyo popular. Lo que podemos ver es que va a crecer el incentivo al populismo, va a crecer la presión a los organismos institucionales. Pero eso no significa que sea un camino fácil para el gobierno, porque cuando eso se logró en otros países como Venezuela, en el caso de Chávez tenía el poder económico, tenía el apoyo militar. Aquí no tienen nada de eso. Incluso algunos temen una Asamblea Nacional Constituyente que le permita al presidente legislar directamente. Y eso no es tan sencillo en términos pragmáticos. Tampoco desde el punto de vista histórico y de nuestra tradición democrática, que la tenemos, pese a la falta o a la baja calidad democrática. Bueno, hemos querido exponer unos lineamientos generales sobre este gran debate, un debate de interés general. Gracias por estar con nosotros en Foro. Gracias.